Muy buenas noches. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, dándole continuidad a este ciclo de charlas tituladas Meditación Práctica de la Atención Consciente. Y estamos llegando casi al final de este ciclo de charlas. Hoy, específicamente, vamos a abordar el último fundamento de la atención, que es la observación del Dharma o la observación de la enseñanza. Por supuesto, cuando hablamos de la observación del Dharma, nos referimos a la observación de la enseñanza interna. Y les quiero preguntar, tanto a las personas que están presentes aquí en la sala de Callao 66, en la Escuela Metafísica de Buenos Aires, como a quienes se encuentran participando en la sala de Zoom en el día de hoy, ¿por qué creen ustedes que el señor Gautama plantea la necesidad de observar la enseñanza? Veamos Jorge Tronca, por favor. Creo que el señor Gautama plantea la observación de la enseñanza interna porque es lo que nos va a ayudar a eliminar el sufrimiento. Bueno, está bien, es aceptable, pero ¿por qué observarla? Para saber qué hay que poner en práctica. O observar si la estamos poniendo en práctica. A ver, ¿cómo adquirimos regularmente alguna comprensión de la enseñanza? Les pregunto en general. O sea, ¿cómo se enteraron ustedes de la metafísica? De los principios universales, de los 7 rayos. De a uno, vamos, Alejandra Capuzzi. Primero estudiando, leyendo. Ya sea, estudiándola. A través de la lectura, el estudio y la aplicación. Bueno, pero ¿cómo empezaron? Empezaron con el estudio. Sí, ¿A través de qué? La lectura. De los libros, a través de una actividad, bien. Puede ser hoy en día a través de videos, de clases transmitidas online, bien. Vamos a bien. ¿Por qué observarla? Porque la estudiaron. Porque si el conocimiento ya lo tienen. Si no la trabajan, no hace conciencia eso. ¿Querés acérquenle a Fernando Arbelo? Si no lo observás, no haces conciencia sobre eso. No haces conciencia. Bien, está bien. No es nada incorrecto lo que están diciendo. Lo que vamos a ver si lo podemos bajar a casos concretos. Nora Manso. Sí, yo pienso también que el señor Gautama hace observar la enseñanza porque es cuando nosotros podemos vernos realmente si, por ejemplo, observando los pensamientos, observando nuestras vivencias propias, podemos transformarla en experiencia y podemos ampliar la conciencia, hacerlo algo práctico en nuestra vida. Bien, tomar conciencia de eso. Gracias. Silvina Saucedo. Buenas tardes. Considero que hay que observar la enseñanza para ver si funciona. Si yo leo y tengo el conocimiento, puedo observar si en mi vida cuando la practico funciona, hasta que no la practico. Vamos a hacer algo. Pónganme un ejemplo de un conocimiento de la enseñanza que ustedes han obtenido, leyendo los libros o participando de una actividad o siguiendo un video. Algo. Cualquiera de los temas. Andrea. Los principios universales, conocer los principios universales. Uno, causa y efecto. El principio de causa y efecto. Bien, tienen el conocimiento del principio de causa y efecto. Sí.
¿Qué de diferente van a obtener observándolo que no tengan habiéndolo estudiado, habiendo adquirido el conocimiento a través de los libros o a través de una actividad? Me permite conocer ejemplos y ejemplificar en mi vida el principio de causa y efecto. Por ejemplo, pónganme un ejemplo de observar el principio de causa y efecto funcionando. Cuando tú haces campamentismo, te das cuenta que si no llevas el agua, si no llevas la cantimplora, perdón, para recoger el agua, te puedes deshidratar. El efecto de no llevar la cantimplora para recoger el agua hace que te deshidrates. Eso antes ¿Y eso te ha pasado? A mí no, porque llevé la cantimplora. Entonces no lo observaste, estás inventando un ejemplo. Un ejemplo. Y observar, cuando hablamos de observar la enseñanza, no estamos hablando de inventar posibles ejemplos, sino de verlo. Esto es causa y efecto. El señor Gautama, hay algo que es muy fácil de ocurrir. Uno de los objetivos, sin lugar a dudas, por los cuales el señor Gautama nos pone a observar o nos induce, nos plantea el observar la enseñanza, es para que no confundamos el conocimiento de las cosas con la cosa misma. Y no creamos que porque tenemos una información o conocimientos, sabemos del tema. Vamos a llevarlo a la vida cotidiana y a otros ámbitos del saber. Uno de los que me viene a la mente es el tema de la cocina. Usted va a hacer un curso de cocina o quiere aprender a cocinar. ¿Qué hace? Además de tomar ni hablemos porque el curso tiene que ser necesariamente práctico, pero digamos que usted quiere hacer un plato, quiere preparar los malfatti. Así que a Arbelo le quedan espectaculares. ¿Qué hiciste, Ferchu, para cocinar los malfatti? ¿Qué fue lo primero? Primero fue una comida que a mí me impactó a los 18 años. Hacía mucho porque la hacía la mamá de mi mejor amigo. Está bien, primero sabía que existía y había visto 2 o 3 cosas de cómo lo hacía. Y eso quedó. Y muchos años después, cuando se me despertó lo de empezar a cocinar, dije, voy a hacer este plato que siempre me gustó. Y lo primero que hice fui a la fuente. La llamé por teléfono que me dé la receta. ¿A quién? A la mamá de mi amigo. Bien, entonces lo primero, cuando vas a cocinar, es tener la receta, que implica saber cuáles son los ingredientes para preparar el plato y luego saber cómo elaborarlos. ¿Sí? ¿En qué orden? Si hay que cocinarlos, hervirlos, freírlos o qué. Bien. Perfecto. Ahora, ¿alguien confunde la receta de los malfatti con los malfatti? No. ¿O alguien confunde la receta de los malfatti con el proceso de hacer los malfatti? No. Que es una pasta, ¿no? Nos estamos refiriendo a una pasta parecida a los ñoquis. En el ámbito de la arquitectura, no confundir la información, el conocimiento acerca de cómo diseñar y construir una casa con el hecho de diseñarla y construirla y tener la casa. Y así sucesivamente con todo. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y el hecho? El conocimiento es real, es la manifestación del teórico. El hecho es real, bien, no es teórico. Y cuando lo observa, ¿qué estás observando? La manifestación de todo ese proceso. La manifestación de algo, bien. ¿Y el conocimiento qué es? Es información. ¿Dónde está esa información? En la mente. Entonces, una información en la mente, ¿qué forma adopta? ¿Qué es? Una imagen.
Puede ser una imagen o a lo mejor son muchas. Digamos, es un contenido mental. El cuarto fundamento de la atención es la observación de los contenidos mentales o del conocimiento. Por supuesto, puede ser amplísimo, se puede conocer o saber de muchas cosas. Pero el señor Gautama específicamente nos induce, nos orienta a observar la enseñanza. Y ya vamos a ver de qué manera lo plantea. Vamos a ver, pasamos a la diapositiva. Aquí están viendo ustedes la literatura recomendada para este ciclo sobre la práctica de la atención consciente, especialmente el folleto Fundamentos de la Atención, cuyo contenido podemos ampliar con textos como enseñanzas del señor Gautama, Buddha Dharma o Mahasutras. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los fundamentos de la atención o los elementos a observar? Levanten la mano. Sí, Liliana Caputo. Es la observación del cuerpo en el cuerpo. La observación del cuerpo. En el cuerpo. La observación de las sensaciones y emociones. La observación de las sensaciones y emociones, bien. La observación de la mente y los objetos. La observación de la mente, bien. De la mente y el cuarto. El Dharma. El cuarto es la observación del Dharma. En realidad, la observación de los contenidos mentales, pero específicamente aquellos que tienen que ver con el Dharma o con la enseñanza interna. El señor Gautama utilizó... ¿Tienes cara de así como que hay algo raro? No, porque con contenidos mentales el Dharma, no sé si todavía le hace sentido. Conocimiento. Observación del conocimiento del Dharma. ¿Por qué? ¿Por qué habrá que observar? Medio que lo dijeron, pero me gustaría que lo conversemos. ¿Por qué habrá que observar el conocimiento del Dharma? Paula Catani. Sí. Y primero porque a través de la observación lo puedes comprender. Y a través de la observación y la comparación entre lo que ese conocimiento y la aplicación, te puedes dar cuenta si tenés que cambiar algo que estás haciendo o no estás aplicando o aplicando ese contenido. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Marcelo Tosoni. Yo agregaría que es para que se manifieste el contenido de esa enseñanza, porque, digamos, pasa, si la enseñanza o el conocimiento es un objeto mental, para que se manifieste en lo real hay que observarla. Así como hablábamos del edificio, de la arquitectura que se manifiesta en forma real, a todo el proceso lógico o de objeto mental de su diseño, de su preparación. Todo lo que están diciendo me parece válido. ¿Querés agregar algo, Dalia? Pienso que de eso que sé, también es importante saber cuánto sé, de eso que creo que sé, cuánto sé. Vamos a ver, vamos a diferenciar saber de conocer. De ese Estamos observando el conocimiento, entonces observando el conocimiento puedo sacar sabiduría. Puedo saber cuánto sé de eso. Del conocimiento que tengo, cuánto es lo que yo sé, porque tengo evidencia al respecto o experiencias al respecto, y qué parte es solamente conocimiento. Sí. Conocimiento, producto de lectura, producto de escuchar, información que hemos obtenido. Pero es conocimiento meramente intelectual. Puedo tener conocimiento de recetas de cocina, pero saber solamente en algunos casos, que son aquellos casos en los que esas recetas las convertí en un plato. Y hasta puedo tener la sabiduría en algunos casos cuando esos platos los he elaborado y los preparado muchas veces. Sí. Y que alguien los ha probado. En el caso del o alguien lo ha probado. Y no envenené a nadie. En el caso de la arquitectura,
cuando he diseñado varias veces casas, edificios, y esos edificios han sido construidos. En el caso de qué otra área en el caso del área del marketing, lo mismo, cuando no meramente he estudiado, sino que además ese conocimiento o parte de ese conocimiento lo he aplicado. Puede ser que mucho de lo que he estudiado en la universidad o en un instituto o en una escuela, mucho de eso no lo haya aplicado, sino solamente una parte. Esa parte que he aplicado es lo que sé, aquello de lo que tengo conciencia. Y una parte quedó como mero conocimiento. Sí. Les he puesto alguna vez hasta el ejemplo de no recuerdo si era de una guayaba o del maracuyá. El ejemplo del maracuyá. Yo puedo saber que existe el maracuyá, que el maracuyá es una fruta en qué región que nace o que se produce o surge en zonas tropicales, y no haber visto nunca la fruta, y tenerla enfrente y no reconocerla. ¿Sé? ¿Sé o no sé? No sé. Tengo un conocimiento. Lo mismo puede pasar entonces, sí. Yo digo que esto no es blanco o negro. Por ejemplo, en el caso de la fruta, digo, ¿conozco la fruta o no la conozco? Puedo ver qué tanto puedo conocer la fruta. Por ahí la reconozco de forma, pero nunca la probé. También. No sé si es carnosa, si tiene jugos, si cómo se come. ¿Cuál es el sabor? Hay una fruta que se llama caqui, sí, que tiene un aspecto similar al tomate, sí, pero nunca la he probado. Compramos caqui para la próxima. Puede darse el caso de que en una ensalada de fruta la pongan, yo la esté probando, o no, sé que existe el caqui, tal vez puedo identificarlo visualmente, pero no lo puedo identificar por el sabor porque lo desconozco. No tengo plena conciencia, mi conocimiento es parcial y mi conciencia es parcial al respecto. ¿Por qué? Porque hay falta de observación. En realidad no sé qué es el caqui. También. Cuando hablamos de la observación de la enseñanza, o de la observación, en este caso de la enseñanza, no se puede estar disociando la enseñanza a nivel de que uno tiene como información a nivel vivencial, a nivel de la vida cotidiana, a lo que te está pasando. No se puede disociar eso. Cuando uno está observando una enseñanza, la tenés que estar observando desde vos. No, espere. Sí está disociado. ¿Por qué? Porque cuando la estudias y cuando la lees, no necesariamente estás en el momento, tenés la oportunidad de verla y observarla. Depende de lo que estés depende de lo que esté pasando. A eso iba. Sí. Por eso, cuando la observación de la enseñanza es buena, es cuando la asocias con tu vida. Es cuando la asocias con tu vida. Sí. Si no, no tiene sentido. Es de recordar algo mentalmente. Pero es que de todas maneras, en todos los ámbitos de la vida, es probablemente más el conocimiento que tenemos de las cosas que el conocimiento de información intelectual, que lo que efectivamente sabemos. Porque no todo lo que estudiamos, incluso, no solamente en el ámbito de la metafísica, en cualquier otro ámbito de la vida, no todo lo que estudiamos lo aplicamos. Vos has estudiado, ¿cuánto has leído de Freud? Has tenido que rendir de Freud, etc. Pero si vos no vas a practicar en tu vida profesional el psicoanálisis, eso se quedará meramente o en buena parte como información intelectual. Y lo estudiaste. Vamos. A eso iba con la observación en la vida de uno. Sí. No disociado. Pero ¿por qué vamos a esto? Porque en el ámbito de la vida física, podemos decir, en el ámbito de lo físico, es más o menos evidente o no es tan fácil caer en este engaño de la mente de confundir el conocimiento con el saber del hecho. Por ejemplo,
en la cuestión de la cocina, en el ámbito de la arquitectura, en la medicina. De hecho, la mayoría de las disciplinas exigen que antes de graduarse el estudiante tenga semanas, meses o años de práctica. O sea, a ningún médico o odontólogo le dan un diploma de odontólogo si nunca sacó una muela o una caries. Los pedagogos tienen que hacer prácticas profesionales, dar clases, ¿sí?, durante semanas o durante meses o todo un año antes de recibir el título de educador. Vamos a ver Silvia Arauz. Antes de hacer las prácticas se hacen observaciones de las clases. También observaciones de Primero clases las observaciones y después practicar. para que la teoría que se aprendió, ver si, por ejemplo, otros docentes la aplican y cómo, de qué manera la aplican prácticamente. Pero en el ámbito de lo metafísico, en el ámbito en el que nosotros estamos trabajando, no estoy tan seguro, por no decir que estoy bastante seguro, que mucho de lo que queremos saber lo ignoramos por completo. Tenemos conocimiento de la llama violeta, pero ¿cuánto vivencia tenemos de haber perdonado, transmutado, de exteriorizar misericordia y compasión? Y así con todo lo demás. Es muy fácil caer en el engaño de creer que porque tengo erudición al respecto de temas relacionados con el Dharma, sé eso y lo conozco. Me ponen la llama violeta adelante y no la veo. O la necesidad de usarla y no la veo. Y nunca la he usado. Vamos a ver, Sandra Valdivieso. No se te oye, Sandra. Buenas tardes, sí, me recordaba la película de Constantine de Keanu Reeves, en donde Keanu Reeves es un exorcista en la película y tenía que ir a hacer su trabajo y el alumno de él le decía que quería ir y Constantine le decía, no, esta vez no. Y él le dice, por favor, llévame. Y cuando lo matan al alumno de Constantine, él dice antes de morir que no es como en los libros, la situación que habían vivido. La vida no es como en los libros, y un exorcismo seguramente no es lo que uno lee en un libro, ¿no? Gracias, Sandra. Marcela Hernández. Sí, me hacía sentido esto de observar la enseñanza, porque no sé cuántas veces ya he tenido que preparar actividades de pilares de la metafísica. Y en esta última, curso de pilares de la metafísica, cuando revisaba los temas, decía, ¿y esto será nuevo? Porque esto nunca... claves del bienestar, por ejemplo. Y me aparecía el tema, que es uno de los últimos, y yo decía, así como muchos de los anteriores, y yo decía, nunca he hablado de esto. Y si nunca he hablado de esto es porque nunca lo he entendido, nunca lo he comprendido. Y a pesar de haber dado tantas veces pilares de la metafísica, me daba cuenta de que había miles de cosas que la estaba leyendo como por primera vez en la vida. Gracias, Marcela. Al respecto de lo que mencionaba Marcela, estábamos conversando con distintos grupos en distintas ciudades donde estamos comunicando el curso o donde estamos comunicando la práctica de la atención consciente, este tema. Por ejemplo, les hacía la pregunta de qué es lo primero que estudiamos en metafísica, el principio del mentalismo. ¿Para qué cómo lo usan? ¿Qué entienden? ¿Qué hacen ustedes con eso? Y en general, ninguna de las personas que responden algo,
entre ellos facilitadores o participantes que llevan años, ninguno da un ejemplo o una explicación que se salga de algo que hayan leído en un libro. Como si lo que implica un principio universal como el de mentalismo y el enunciado que define el accionar de esa ley estuviera limitado a lo que han leído en los libros. Es decir, eso lo han observado muy poco y no han indagado en el tema, no han profundizado en el tema, no han meditado nunca en el enunciado del principio de mentalismo. A excepción, probablemente, como alguna facilitadora respondió, cuando les toca dar el tema. Entonces, cuando les toca dar el tema, tal vez piensen un poco más en el asunto, indagan, pero de resto se quedan meramente con lo que leen en el libro. Y en el mejor de los casos, si acaso lo hacen, memorizan en el enunciado. Muchos ni siquiera eso. Cuando usted les pregunta qué es el principio de mentalismo, pero eso facilito, de lo que habla Conimentes en el 4 en 1. De lo que trata Pilares de la Metafísica. Eso es metafísica para principiantes. Porque la persona da por sentado que sabe. Y lo que tiene es un conocimiento que en la mayoría de los casos es pobre, paupérrimo, porque ni siquiera es capaz, ni siquiera ha memorizado, se ha tomado la molestia de memorizar el enunciado del principio, pero cree que sabe. Ese es el problema, ¿entienden? Esa persona con esa actitud puede pasar muchos años estudiando metafísica, llenarse de información, ver un día que su vida no cambia en absoluto, y decir, pero la metafísica no sirve para nada porque no funciona. Porque yo estudio y a mí no me resuelve ningún problema. Eso es un caso. ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona? Ardelo. Yo tengo una pregunta con respecto a eso, porque hay algo con respecto a esto que estás hablando que no es lógico y que generalmente las personas que asisten a las actividades no se manejan así en la vida. Ok, vienen a la metafísica, leen sobre la llama violeta y creen que son espirituales porque saben de la llama violeta y que son perdonadores. Ahora van a hacer un curso de cocina y no piensan que están comiendo si no se ponen a cocinar. Hacen la carrera de arquitectura y no piensan que hicieron un puente si no lo van y lo hacen. ¿Por qué con estos temas se trabaja así? Es muy interesante. Alguien tiene la respuesta, vos mismo. No la tengo, pero ¿por qué? Porque con otras cosas no, saben que hay que hacerlo, pero con esto toman la teoría y piensan que son... ¿Querés, Capuzzi, tenés algo que decir al respecto? Comparto el interrogante de él porque yo también me lo hago. Yo tengo una teoría, nada más, que muchas veces se toma la enseñanza como un placebo. Perdón, no quiero ser... Como un placebo. O sea, vos permitís que la enseñanza penetre en vos y vos seas parte de la enseñanza hasta cierto punto. Y no hay profundización. Entonces, mientras funciona como algo acomodaticio y te resuelve un montón de cosas, va todo bien, va todo perfecto. Pero hasta ahí se llega. Se queda en un punto muy superficial. Y creo que tal vez el cambio que hay es ese cambio, esa ligera desnegativización o positivización que puede darse en el hecho de que la persona, en vez de estar leyendo todo el día noticias negativas o escuchando conversaciones negativas, al menos le dedica algún tiempo a leer sobre algo positivo. Pero no, como no profundiza, el cambio tampoco es profundo. ¿Querías decir algo, Jorge Tronca? Por esto que estaba comentando Fernando, por ahí un profesional, un docente lo ponen a practicar, a hacer observaciones y alguien lo evalúa. A un médico lo mismo, hace sus prácticas, si no, no sé, hacen pasantías y lo evalúan y le pondrán la nota que corresponde, si no aprobó, la tendrá que recursar y todos callados la boca.
Acá quizá te están evaluando, pero no es con una calificación. Y cuando no le gusta la calificación, se enojan y se van, se ofenden, no lo aceptan, se bloquean. Y no es una evaluación que a uno le van a decir, mira, aprobaste, estás en el sendero, nada, no existe eso acá, es mucho más sutil. Uno se puede autoevaluar observando sus vivencias. Es posible que uno de los obstáculos sea el mismo hecho de que estamos hablando de temas sutiles, de temas metafísicos, y en el ámbito de lo físico es más evidente, tan evidente que, como dijimos, ya está contemplado dentro de, en la mayoría de los casos, dentro del proceso de aprendizaje, la necesidad de la práctica, al punto que hay disciplinas que son casi completamente prácticas y otras donde hay, digamos, un 50 y un 50 o un 70 y un 30, pero siempre hay una práctica. Mientras que en el ámbito de lo, entre comillas, metafísico, interno o espiritual, lo que puede estar ocurriendo es que se cae en la ilusión de que porque tengo el conocimiento sé, al punto en que la persona que cree que sabe porque tiene conocimiento está peor que el que no sabe. Porque el que no sabe, sabe que no sabe. Y el que tiene conocimiento, pero es conocimiento teórico, y cree que sabe, es doblemente ignorante. Cree que sabe cuando en realidad no sabe. ¿Vamos bien por ahí? Vamos a avanzar un poquito en este sentido y les voy a dar participación un poquito más adelante. El señor Gautama utilizó la mnemotecnia para que sus estudiantes, por asociación mental, pudieran fácilmente memorizar la enseñanza, recordando, por ejemplo, palabras claves que definen, ¿sí?, un aspecto de la enseñanza, y además una instrucción que está toda concatenada en forma lógica, donde de una se deduce la que sigue, como puede ocurrir, por ejemplo, en el noble octuple sendero, donde de cada uno de los pasos del noble octuple sendero se deduce el siguiente, o en las propias 4 nobles verdades, donde usted se acuerda de la primera y las otras 3 ya las deduce. Así, el señor Gautama, en el Satipatthana Sutta, nos plantea la observación del conocimiento del Dharma relacionado con los 5 obstáculos o kleshas, los 5 agregados de la personalidad, las 6 esferas de los sentidos, los 7 factores de la iluminación y las 4 nobles verdades. Hoy nosotros nos vamos a ocupar y nos vamos a detener en lo que el tiempo nos permita, en la observación de las 4 nobles verdades. Este ejercicio o esta mnemotecnia que utilizó el señor Gautama puede ser similar a la usada por Rubén Cedeño en la metafísica para que recordemos el cuerpo principal de la instrucción. Y esto bajo el nombre del factor 21. ¿Cuál es el factor 21? Los 7. Vamos, una persona. Laura. Despiértense, no me vengan a dormir. A 7 principios universales, 7 rayos o 7 aspectos divinos y 7 cuerpos. Y los 7 cuerpos o envolturas. Muy bien, todo este tema está desarrollado en diversas obras, entre otras en el metamegalibro Todo, donde están compilados, entre otros, los textos que tienen estos títulos. 7 principios universales, 7 aspectos de Dios o de la totalidad de la vida y 7 envolturas. Bien, avanzamos. Contemplación de los objetos mentales, aplicados, relacionados con las 4 nobles verdades. Vamos a ver qué dice el señor Gautama. Pero antes también quería hacer una pregunta. Perdón. Gracias, Damián.
Bien. Qué observador también. Esperen a ver si... Ah, bueno, les había mencionado las 4 nobles verdades. ¿Quién puede leer estas palabras del señor Gautama? Esto es un extracto del Satipatthana Sutta. Vamos a ver Francisco Casquete. Gracias, Fernando. Buenas tardes con todos. Contemplación de los objetos mentales, 4 nobles verdades. Una persona debe vivir concienciando los objetos mentales constituidos por las 4 nobles verdades. Una persona debe estar consciente de lo que es el sufrimiento, el origen del sufrimiento, la cesación del sufrimiento y el sendero que conduce a la eliminación del sufrimiento, y debe saberlo realmente. Ella sabe, esto es sufrimiento, este es el origen del sufrimiento, esta es la cesación del sufrimiento, este es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, y lo sabe realmente. Gracias, Francisco. Antes de seguir, vamos a frenarnos ahí. Tiene las palabras del señor Gautama. ¿Me quieren dar un ejemplo de esto? ¿Cómo hacerlo? Si acaso alguna vez lo hicieron y si nunca lo han hecho, a ver si les viene la idea de cómo aplicarlo. Paula Cataño. A ver, yo observando las sensaciones me puedo dar cuenta que tengo un sentimiento a lo mejor de tristeza o un sentimiento de enojo ante una situación. Y vos, para darte cuenta de que estás enojada, te tenés que sentar a meditar. No sé, en el momento me doy cuenta. ¿Estás en la vida? Sí, sí. ¿Pasó algo? Estás enojada. Sí, una persona viene y me increpa. Yo me doy cuenta que tengo un sentimiento de... sí, puede ser temor, puede ser bronca. Pueden ser las dos. ¿Es un ejemplo real? Sí. Y también me doy cuenta que... Sí, bien. Sí. Y también me doy cuenta que eso viene de darle, de creerme. Primero que vamos tiene por parte, poder. vamos por parte. ¿Estás ¿Cuál es el enojada o estás enojada o tenés temor? Por las dos cosas. Pongámosle bronca. Bronca, ok. Entonces, lo primero, las 4 nobles verdades, ¿cuáles son? El sufrimiento. Primero, el sufrimiento. Ahí está el sufrimiento. Segundo, la causa del sufrimiento. Tercero, la cesación del sufrimiento. Y cuarto, la forma de liberarnos del sufrimiento, que es el noble octuple sendero, representado por los 8 rayos de la escuela, de la rueda del Dharma. Recordemos el noble octuple sendero. Vamos a ver, que alguien levante la mano, puede ser también en la sala virtual, y nos recuerde cuáles son los 8 pasos del noble octuple sendero. Bien, Marcela Hernández. Ya. El correcto pensar. Sí. No se te oye. Ese micrófono ya te lo comenté en actividades anteriores. Botalo. Ya, o por última vez. No lo utilices para estas actividades porque se te oye mal. Ahora, ¿me escucha? Perfecto, sí. Correcto pensar, correcto hablar, correcto actuar, correcto modo de vida, correcta observación, correcta meditación, correcta comprensión y correcta esfuerzo. Correcto esfuerzo. Bien, muchísimas gracias, Marcela. Entonces, volvamos al caso que está planteando Catañi. Un caso que me dice es real, no vamos a entrar en detalles. Pero hay bronca y miedo porque alguien, ¿qué fue lo que pasó?
¿Por qué lo dejamos, Fernando? Acá habla con el micrófono, de lo contrario no se te oye. Eso, al darte cuenta que eso que estás sintiendo es una sensación, es impermanente, viene de darle poder a algo que es... Te estás yendo al diablo. ¿Cuál es la primera verdad? ¿Cuál es la primera noble verdad? El sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento ahí? La bronca. Tenés bronca. Sí. Ok. Cuando vayan más lento. Ah, perdón. Vayan más lento ustedes en la vida. Tenés bronca. Eso que siento, la bronca, es sufrimiento. Esa es la primera noble verdad. Si nunca se detuvieron en su vida, desde que conocen las 4 nobles verdades, a decir, esto que estoy sintiendo, esto es sufrimiento, es esto la primera noble verdad, no las conocen. Lo que tienen es información y nunca la han usado. Porque las 4 nobles verdades son un tratamiento para dejar de sufrir. El planteamiento del señor Gautama con las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero es el mismo planteamiento que se hace una persona cuando ante una dolencia quiere curarse. ¿Qué es lo primero? Levanten la mano, levanten la mano. Veamos Marilufo Quesada. Lo primero es reconocer el dolor. Un ejemplo. Lo primero es reconocer que hay algo que funciona mal. Sí. ¿Y eso se da siempre? No. No. Se escapa, se tapa o se distrae la mente. Hay veces que se tapa. ¿O qué más? ¿Me quieren poner un ejemplo? Sí, bueno, el dentista. Yo puedo poner un ejemplo mío, un dolor de muelas. Y uno toma un medicamento para calmar el dolor, pero la causa no la erradica. Hasta en algún momento se rinde y dice, voy a buscar la causa. Fíjate algo, te tomás un medicamento y vos sos odontólogo. No. Vos te ves tu propia boca. No. Así que no sabés qué es lo que pasa. Claro. Lo que estás es tapándola. Sí. Tapando el asunto. Bien. Los lentes. Desde que Diego Stancampiano me dijo, vos necesitas lentes. No, yo no necesito lentes. Sí, te necesitas lentes, te estás achinando los ojos. Yo no me daba cuenta. Después que me lo dijo, estábamos en un viaje a Egipto. Estábamos en un viaje en Egipto. Regreso y efectivamente me voy a una clínica y necesitaba anteojos. Cuando salgo de la clínica con mis anteojos nuevos, el primer par de anteojos, es una clínica que está en la esquina del Congreso de la Nación y veo el edificio y todos los detalles que tenía el edificio del Congreso que yo no estaba viendo. ¿Saben qué dije? Tengo que volver a Egipto a ver todo lo que no vi en ese viaje. Bien, estaba en negación. Ocurre, aún con cuestiones de salud, que la persona está en negación. Mientras usted está en negación y no quiere tomar conciencia de que hay algo que no está funcionando bien, no hay curación posible. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que hay algo que no funciona. Esa es la primera noble verdad, tomar conciencia de que hay un sufrimiento. Luego, ¿qué hace uno? Cuando hay una dolencia física, va al médico. ¿Para qué?
Voy al médico para que me diga lo que tengo. Silvia, ¿qué hace el médico? Me pasó hace poquito. Fui y me dijo, es un virus y me dio una Pero medicación. antes de saber, ¿cómo Me hizo revisa. él para saber que era un virus? Me revisa. Revisa, Sí, sí. manda a hacer estudios, Claro. análisis para descubrir qué cosa. La causa. La causa, para descubrir la causa. Sí. La segunda, noble verdad. Después de eso, Y lo tengo que hacer. te da el tratamiento, lo que tenés que hacer para erradicar la causa. Esa es no, es la cuarta noble verdad. Es el tratamiento o el sendero para liberarte del sufrimiento. Y eso te va a conducir, si el tratamiento funciona, a erradicar la causa y con ello los síntomas y a sanarte, que es la tercera noble verdad, que es la cesación del sufrimiento. Las cuatro nobles verdades son un tratamiento con ese planteamiento. Así que lo primero es decir, estoy sufriendo. Me imagino que en el ámbito de la psicología pasará más todavía. Si hay negación a una dolencia física, imagínense a problemas emocionales de resolver. No, yo no estoy loco. No, en mi vida, ¿cómo está? Todo bien. Es una duda que está todo bien. Volvemos al caso que planteaba Catañi. Primera causa del sufrimiento, había bronca. Bueno. Segundo, la causa. Para mí la causa es creer que eso es que tiene algún poder, que tiene algún tipo de poder, o que es permanente. ¿Qué fue lo que te dio bronca? Si podés contar o poner un ejemplo. Es eso, es creer que hay algo. No, creer que eso tiene algún tipo de poder. Cuando te das cuenta que no. Les pregunto algo. ¿Cuál es la causa? Cuando el señor Gautama plantea la causa del sufrimiento, ¿cuál es la causa? El apego a la ignorancia. Él da algo antes de la ignorancia, o mejor dicho, él plantea algo que viene después de la ignorancia. El apego, Fer, que el apego a una imagen. Y antes del apego, ¿qué viene? ¿O qué viene concomitante con el apego? El deseo. Es un deseo. La causa del sufrimiento es el apego o el deseo egoísta condicionado por la ignorancia. Así que lo que hay que buscar es cuál es el deseo egoísta o cuál es el apego condicionado por la ignorancia, por lo cual tengo bronca. Y por lo cual le estoy dando poder a eso. Para mí es el deseo de que sea algo distinto a esa situación y darle poder. Para el momento que te das cuenta que no, digamos que eso pensar no está, que sería la cuarta, me pongo a pensar en lo que sí es, que no tiene poder. ¿Por qué quiero que sea distinto? Ok, porque es algo que no es armónico. En ese caso la situación no era armónica. Eso no significa nada. Yo hoy me fui a hacer la barba a una peluquería donde la música que se escuchaba era cualquier cosa menos armónica. Y ninguno de los que estaban ahí, que son los dueños del local, tenía ningún problema con eso. O sea, el hecho de que no sea armónico no es un problema. Hay gente que vive en la inarmonía. Lo dejamos ahí. ¿Alguien quiere poner otro ejemplo? Sí, a mí me pasó ayer. Ayer a la noche, hablando con un amigo, me contestó mal. ¿Te contestó mal y cómo te sentiste? Inmediatamente sentí un enojo, me sentí mal. Y realmente fue instantáneo, fue una cosa externa que no me dio ni tiempo a pensar todo el desarrollo que estaba haciendo Paula recién.
yo no pensé en que, bueno, en el que le di poder, nada, fue una acción externa que me movilizó internamente. Y después sí, me puse a pensar, ¿y por qué me enojó tanto esta contestación de este amigo, ¿no? Y ahí empecé, pero hubo una reacción instantánea de emocional. Un amigo. Si no hubiera sido un amigo, ¿te hubiera importado tanto? Bueno, me ha pasado que gente que por ahí me contesta mal y también que no la conozco, que es en el trabajo, y me genera un sentimiento así de malestar. Bueno, ahondemos en eso, tanto el caso que planteó Paula como el tuyo. Identificamos que hay un sufrimiento, estoy enojado o estoy ofendido porque alguien me trató mal o me insultó. Bien. ¿A qué estoy apegado? Claro que sí, sí. No les estoy preguntando una respuesta teórica, lo van a tener, a lo mejor ni la van a encontrar ahora a la respuesta. Catañi. En mi caso, claro, yo creo que acá sería muy fácil decir a mi imagen, que está tocando mi imagen. Lo que pasa es que en este caso la bronca venía por otra situación. Entonces la bronca es una situación que tendría que resolver de otra forma y yo le estaba dando poder a eso. Le estaba dando poder a que eso tenía que eso podía seguir así. ¿Habrá una forma de que cuentes algo para que podamos entender nosotros lo que viene? La próxima te doy un ejemplo teórico. Pero supongamos que es la imagen. Si es la imagen, si eso que sea es la imagen, vos te tenés que... No me digan supongamos. No. Bien. Véanlo. No es fácil de entender lo que hay que hacer, pero no lo habían descubierto nunca. Y cuando lo empezás a hacer, te trabas en la primera noble verdad. Hay sufrimiento. ¿Cuál es la causa? Hay que investigarlo y observarlo. Avancemos un poquito. ¿Alguien quiere leer esta segunda parte? Veamos, sí. Graciela Natero, por favor. Así, se debe vivir concienciando los objetos mentales en los objetos mentales, interna o externamente, o ambos a la vez. Vamos a tenerlo ahí. Dice, cambiemos objetos mentales por contenidos mentales o por conocimiento. El conocimiento, en este caso, de las 4 nobles verdades. Internamente, en mí, cuando soy yo el que está sufriendo, o puede ser externamente cuando veo que hay otra persona que está sufriendo, o un sufrimiento externo, o puede ser un sufrimiento interno a nivel emocional, a nivel mental, o un sufrimiento, un dolor físico, digamos, producto de alguna apariencia o un accidente. Hay que seguir, por favor. Hay que vivir concienciando los factores del origen y la disolución de los objetos mentales, y vivir desapegado, sin aferramiento a nada en el mundo. Entonces, vivir concienciando los factores del origen del conocimiento, de ese conocimiento. Y cuando ese conocimiento deja de ser conocimiento para ser conciencia del asunto. Así se vive contemplando los objetos mentales concernientes a las 4 nobles verdades. ¿Por qué es importante? Fíjense que el señor Gautama machacó mucho en esto. Un día estaba viajando con sus estudiantes y se detuvo en un lugar que está señalado hoy en día. En esa época era un pueblo llamado Quesapunta,
hoy en día en el lugar hay una stupa donde se encontró con los habitantes del lugar llamados los Kalamas. Y los Kalamas le hicieron una pregunta, me imagino que los señores del lugar, el rey, etc. Que muchos gurúes pasaban por allí dándoles enseñanza, hablando mal o criticando a otros gurúes, y que no tenían en claro a quién seguir. ¿Cómo hacemos nosotros para discernir a cuál de esos gurúes tenemos que seguir? Y el señor Gautama le respondió de manera fantástica con un discurso que se conoce como el Sutra de los Kalamas. Lo que tenemos allí es un extracto solamente. ¿Quién quisiera leerlo? Nora Manso. Gracias, Fer. Sutra de los Kalamas. No se atengan a lo que se escucha y se repite, a la tradición, el rumor, las escrituras, las conjeturas, los axiomas, los razonamientos engañosos, los prejuicios con respecto a una cosa, a lo que aparenta ser la habilidad de otros o lo que se considera. Cuando ustedes, por sí mismos, sepan que ciertas cosas son malas, censurables, censuradas por los sabios, que hacen daño y son infortunadas, abandónenlas, señor Gautama. Gracias, gracias Nora. Básicamente lo que plantea el señor Gautama en este sutra es no creer las cosas porque se las ha leído en un libro, porque las ha dicho alguna supuesta autoridad, o incluso en las palabras de un sabio o un maestro, aunque esas palabras, ese sabio y ese maestro las haya dado a conciencia y sean una expresión del Dharma. Pero son una expresión del Dharma o son la verdad para él que las dijo y que sabe, dijo aquello de lo que tenía conciencia, no para el que la oye o la lee, que todavía no tiene conciencia de eso. Y creo también si las palabras del que las eligió para contarlo, para vos representa lo mismo. Entonces, el señor Kuthumi, en el libro A los pies del maestro, reparafrasea al señor Gautama cuando habla de la superstición. Y no solo en este pasaje. Muchos pasajes de A los pies del maestro son paráfrasis de enseñanzas del señor Gautama al respecto. Dice, no debes abrigar una creencia simplemente porque mucha gente piense así, ni porque haya existido por siglos, ni porque esté escrita en cualquier libro por los que los hombres tengan por sagrado. Deberás pensar por ti mismo y juzgar por ti mismo si la creencia es razonable. ¿Sí? Eso te implica que la observes. Es lo que estamos hablando de lo que ocurre con la primera paginita de Metafísica al alcance de todos, o de Pilares de la Metafísica, cuando la persona cierra el libro y dice, esto ya lo sé, metafísica para principiantes. Cree que porque la leyó en el libro la sabe. Y lo que usted, el conocimiento que nosotros tengamos, intelectual, que no lo hayamos visto por nosotros mismos, mientras no lo veamos por nosotros mismos, se lo asumimos como que lo sabemos, es superstición. Es un tumor en el cerebro. Y es mejor no saberlo que saberlo. Porque el que no lo sabe no tiene ese tumor. El hombre que es esclavo de la superstición desprecia a otros más sabios y trata de forzarlos a que procedan como él. Y esto nos cansamos de verlo en la historia con el fanatismo religioso. La gente, en base a cuestiones que no ha visto por sí misma y que muchas de ellas ni siquiera existen, son un invento de alguien, hace sufrir a los demás. A algunos les ha pasado, estudiantes de metafísica, que los familiares los atormenten diciéndoles que están en una secta o que están perdiendo el tiempo, que andan estudiando estupideces y demás, cuando ni saben
¿Qué es lo que uno estudia en metafísica? Hablan por hablar. Todo eso es superstición. Por lo tanto, volviendo a la pregunta que te hacías en un momento, Arbelo, aunque en algunos ámbitos de la vida parece que actuamos con cierta lógica, con cierto sentido común, en muchos otros estamos como estúpidos. Los seres humanos, es bien común, bastante normal. El fanatismo es producto de esto, de creer que uno sabe lo que no sabe. Una excelente práctica es preguntarnos, ¿qué es lo que creo y qué es lo que realmente sé por mí mismo que es la verdad? Se trata de esto, de observar qué es lo que conoce. Podemos hacerlo en el momento en que estamos leyendo un libro, reflexionar esto, ¿lo sé? ¿Lo he observado o no tengo ni idea? Así como me planteo, el caqui, ¿lo conozco o no lo conozco? Esa fruta cuya descripción estoy leyendo aquí, ¿la he visto alguna vez? ¿La he comido? ¿La he saboreado? ¿He sentido el aroma o no? Y hacer lo mismo con cada aspecto de la enseñanza, para no engañarnos a estos respectos, en este sentido. Bien, las 4 nobles verdades ya las hemos mencionado. El noble octuple sendero igualmente lo hemos mencionado. El planteamiento que hace el señor Gautama con el noble octuple sendero también, y en las 4 nobles verdades también lo hemos comentado. Sí, Fernando. Quiero reflexionar un poco más en las palabras que dijiste hace un ratito sobre echarle cabeza a ver si, vamos a un ejemplo de la llama violeta, observar si lo que yo, la definición que tengo en la cabeza, la llama violeta, es la llama violeta, digo, llevándolo a este de observar el cuerpo en el cuerpo, las sensaciones en las sensaciones y demás. Para echarle cabeza al séptimo rayo, digo, si yo creo que sé algo del séptimo rayo y sobre todo del perdón, tengo que poder enfrentar a aquellas personas que me hicieron sentir dolor en algún momento y poder verla a los ojos y ver que hay un alivio, porque a veces uno dice, no, yo le apliqué llama violeta a la situación, pero después evitás ir a reuniones donde están esas personas, o si no vas por un lugar porque no. Por eso es ver el cuerpo, asociación, y solo trasladarlo a la vida y a ver buscar a esas personas que pasó algo y sanear. Y sanear la situación. Porque si no es un invento de la mente que la perdonaste. A mí me pasó una vez, yo lo cuento a veces en mis actividades, que cuando vos antes viajabas, viajabas y nos dejaste, ¿te acordás que nos repartíamos las actividades de los miércoles y cada uno daba una vez? Me tocó dar el perdón. Y yo viniendo para acá, con toda mi actividad perfecta armada del perdón, con mis capacidades, dije, pero yo evito ir a reuniones familiares por no encontrarme con una persona. ¿De qué voy a ir a hablar? Porque entonces, vamos a ver una cosa. Cuando vos evitas, ¿qué pasa en el momento en que vos evitabas, ¿no? Ir a la reunión. Y sentir de vuelta ese sufrimiento, ese dolor, recordar lo que pasó. Recordabas la situación y revivías el dolor, el sufrimiento, el rechazo. Pero eso fue por analizarlo, porque hasta antes que me planteé eso, yo no iba porque no quería, porque justo no tenía el tiempo, justo había otra cosa. Estaba en era algo, era claro, sí, fíjense, estamos en negación. Entonces, ¿cuáles son las excusas? No tengo tiempo, no puedo. Con esa gente no me junto. No me puedo quedar a comer. No me puedo quedar a comer. ¿Qué más? ¿Qué otras excusas les vienen en una situación de ese tipo? Son aburridos. Estoy en otra etapa de mi vida, son muy negativos. Bien. Ahora, podría ser que los motivos por los que no vaya sean todos esos o cualquiera de ellos.
Pero si esas son excusas solamente que tapan el hecho de que siento rechazo por esa gente, no estoy ocultando la posibilidad de iniciar el tratamiento, que es reconocer que existe el sufrimiento, que hay tiene una sufrimiento. causa y se puede. El sufrimiento en este caso es siento rechazo o tengo bronca. Capuzzi. Puede ser que con tanto rollo ahí dando vuelta, tanta excusa, ni siquiera uno ve la causa. Está el rechazo, está el fastidio. Pero ¿cómo vamos a ver la causa si ni siquiera la estamos buscando? ¿Cómo vamos a encontrar la causa si ni siquiera asumimos, che, tengo que ir al médico porque hay un dolor? Y el médico no puede. ¿Cómo va a hacer el médico a hacer los estudios si todavía ni siquiera fuiste? Estás parado en ese punto. Estamos parados en que no llegamos ni al primer paso. Obviamos la primera noble verdad. Que hay algo que corregir. Algo que no está bien. No, por ejemplo, siguiendo esto que estaba contando, en mi caso, la causa fue un hecho y el hecho existió y ya está, eso no se puede volver atrás. La causa no era el fue problema. el hecho. No, a eso es lo que voy. Pero pará. Por eso, había una situación puntual que sucedió y vino todo lo demás. A mí me tocó antevenir acá, hice el llamado telefónico y lo resolví. Y me di cuenta que el único problema estaba en la sensación que a mí me dio ese dolor interno y no querer volverlo a sentir nunca más. Entonces no era lo que me habían hecho, era lo que yo sentí por ese hecho. Era particular mío, no era por un tercero. Bien, vamos a ver, si no les molesta, para mí todo esto es interesante. Tenelo el micrófono. Estoy en el banquillo. Este ejemplo que puso Ardelo, que puede ser un ejemplo de perdón, sea usando la llama violeta o sea utilizando otro tratamiento, a ver si se animan, lo enmarcamos dentro de las 4 nobles verdades y el noble autopresendero. Bueno, dale. Lo primero fue reconocer que había malestar o rechazo, rencor, lo que fuera. Lo segundo, ¿qué fue? Buscarle la causa. Sí. ¿Se la buscaste? Bueno, eso fue todo en media hora, el viaje de mi casa acá, porque hasta ahí estaba tapado y yo lo que me di cuenta es que no quería perdonar. Yo decía que sí, había perdonado, estaba todo bien, pero si hubiera perdonado, hubiera ido a las reuniones, lo hubiera visto y lo hubiera llamado antes. No querías perdonar. No quería, no. Para mí ese era el punto. Para vos era ese el punto. Porque cuando tuve la decisión lo llamé por teléfono y se resolvió. Ahora, no lo querías perdonar, es como decir no querías olvidar el suceso, no querías dejar de rechazarlo, pero entonces si no querías dejar de rechazarlo, antes de no querer dejar de rechazarlo, está el rechazo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la causa del rechazo? La causa del rechazo es la acción que cometió, que fue una estafa. Fue una estafa, ok. Bien. Una estafa. Es para odiarlo. Una estafa y de un pariente muy cercano. Ok, bien. Entonces, ¿cómo? El tema es eso, sí. Aunque es cierto lo que dice Catañi, el evento uno lo piensa fríamente, hasta fríamente y dice, es para odiarlo. Pero aún eso, aunque la persona haya dado motivo, decimos, a lo que normalmente a una reacción, aún la causa es interna. Sí, siempre es interna. ¿Cuál será? El querer cambiarla como son las cosas.
Eso sucedió y es así, pero también, o sea, como eso me lastimó en su momento, también eso fue un puntapié para que en mi vida haya otras cosas mejores. O sea, la vida sucede y vos lo que puedes hacer es viendo lo mejor que puedas, no sé. Yo lo veo a la distancia y eso que sucedió, no sé si hubiera sido mejor si no hubiera pasado. Puede ser. ¿Alguien quiere agregar algo? Y no por conformismo, ¿eh? No, Sí. no lo digo por conformismo. ¿Recuerdan cuando hablamos de los samskaras? ¿Qué son los samskaras? Sí, un rechazo a algo particular. El hábito a reaccionar con rechazo o apego ante lo agradable y lo desagradable. Hubo una situación desagradable y salta el hábito. Y nadie espera, a lo mejor incluso en el entorno, que tengas una reacción diferente, ni vos mismo. Surge espontáneamente el rechazo. Aún ese rechazo está condicionado por la ignorancia. Hay ignorancia de factores. La pregunta es, ¿podría haber reaccionado de otra forma? ¿O sería posible reaccionar de otra forma o no reaccionar? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el medio? El pensamiento. Entre el hecho y el hecho que disparó el rechazo y el rechazo. ¿Qué pasó en el medio? La personalidad de uno. Pero cuando decimos está la personalidad de uno, ponemos una etiqueta. Eso no explica. Al recuerdo de la situación. Un rechazo es también un apego. Lo podemos sintetizar. Quisiera que eso no hubiera ocurrido. Quisiera que las cosas fueran diferentes a como son o a como fueron. Para, digamos, resolverlo desconociendo los detalles. Fulano estafó al otro, obviamente la persona estafada se sentirá mal, estará sufriendo, tendrá problemas, dificultades, etcétera. Sabe Dios qué otros, si de eso se derivaron situaciones legales o no. Y uno que vio eso reaccionó con rechazo. Vamos, rechazo que ante un hecho desagradable. Pero, si el principio de causa y efecto existe, el estafado no está más que recibiendo el efecto de causas que movió previamente. Por lo tanto, aunque el hecho sea aparentemente injusto, y ese hecho aparentemente injusto esté generando en mí una reacción, no existe la injusticia. Y que yo no sepa cuándo el fulano al que estafaron estafó a otro antes. El hecho que yo no lo sepa, lo desconozca, es simplemente ignorancia. La ignorancia que condiciona el hábito a reaccionar con rechazo ante lo aparentemente desagradable, porque tampoco es desagradable, es lo que es. Si yo suelto esta copa de vidrio, se cae y el cristal se rompe, ¿eso es agradable o desagradable? Es un hecho, nada más. Quien lo va a calificar de agradable y de desagradable soy yo. ¿Cómo? La persona, si lo hago voluntariamente, lo suelto, sé cuál es la causa, que yo mismo quise soltarla y que se rompiera, y no hay ningún conflicto. Cuando desconocemos la causa y el suceso es aparentemente desagradable, ahí está el hábito a reaccionar. Esto podríamos indagar mucho más en realidad. Mi pregunta. Con respecto a lo que estás hablando, a esa indagar, al darse cuenta, ¿uno realmente se da cuenta de todo o tiene una idea acerca de algo?
Tendremos que poner casos puntuales, Dami. Ok, te pongo un ejemplo. Tenía que renovar el registro de conducir de provincia a capital. Fui al destacamento de Capital Federal, me dijeron que no me lo iban a cambiar y que tenía que hacer todo de nuevo. Digo, pues yo ya hice los trámites, hice manejo, me tomaron el examen, todo en provincia. No, pero esto es capital. No, vos me lo tenés que hacer igual, porque es una licencia de conducir. Yo con esta licencia de conducir puedo conducir en todo el país. Que no. Entonces dije, bueno, la fui a la plaza, me compré una gaseosa con mucho azúcar, me la tomé y dije, ¿por qué? Porque si soy tan bueno, ¿por qué esta gente, empleado público, no me quiere dar? No, mentira. Empecé a pensar y dije, bueno, este es empleado público, esto es una institución del gobierno. ¿Cuántas veces hablé mal del gobierno? ¿Cuántas veces hablé mal de las instituciones públicas? ¿Cuántas veces hablé del empleado público mal? Porque yo trabajé en el gobierno y trabajando dentro del gobierno, dentro de la institución pública, hablaba mal de la institución pública. Y del empleado. Bueno, esperemos que sea esto. Vamos a transmutarlo. Estuve 45 minutos haciendo llama a Vileta, perdón, me la acerqué de nuevo a la misma persona. Le digo, te vuelvo a traer mi carnet de conducir. Ah, sí, no te hagas problema, porque acá dice nacional. Tomá, te lo hago de nuevo, en 20 minutitos lo tenés listo. Ok, vos cambiaste tu actitud, transmutaste la actitud y cambió. Maravilloso. Fue culpa del otro, ¿eh? Fue culpa. De todas maneras, Dami, vamos al caso. Fíjense, ¿cuál era el sufrimiento en el momento? Que no te renovaran el pasaporte, la licencia de conducir o tu reacción. Oigan esto, porque confundimos un hecho físico con la manera de reaccionar. Y todo el mundo reacciona igual. No. Entonces, el sufrimiento no está en el hecho, sino en la forma de reaccionar ante el hecho. Acuérdense de la historia del Gautama cuando vienen a insultarlo y él lo deja hablar, ¿me entendés? Deja que lo insulten hasta que se canse, y cuando se cansa de insultarlo, le dice, ¿puedo hablar? Sí, bueno. Y les da el caso. Si alguien viene a tu casa con un regalo y vos no se lo aceptás, ¿de quién es el regalo? Y de la persona que lo trae. Bien, usted vino a mí con todos sus insultos y con todas sus agresiones, yo no se los acepto. ¿Qué dice? Y no se inmutó. Vamos. Entonces, ese punto hay que reflexionarlo, porque vamos a hechos físicos. Si no vemos hechos concretos, parece que las cosas no ocurren. Y por principio de causa y efecto, por principio de mentalismo, por principio de causa y efecto, por principio de correspondencia, todo lo que pasa externamente no es más que reflejo de lo que pasa por dentro. Es maya. Así que lo que hay que cambiar es lo de adentro. Vos transmutaste todos tus rechazos y fíjate que cambió casi inmediatamente la reacción de la persona. Podría haberse resuelto de otra manera, pero lo importante es que vos transmutaste tus rechazos hacia oficinas públicas, empleados públicos, etc. ¿Alguien quiere poner algún otro caso? A ver, lo que me gustaría es que le agarremos la mano a cómo aplicarle el tratamiento a diversas situaciones de la vida. Sí. ¿Qué ejemplo siga para este caso? Yo en el trabajo estaba enojada porque me habían dado una tarea que me parecía que no iba a saber hacerla, que por qué no se la dan a otra persona. Estaba preocupada, enojada con mi jefa y mucho tiempo así.
y me tocaba hacerlo y lo hacía mal, lo tenía que hacer otra vez. Hasta que en un momento dije, bueno, lo que voy a hacer es ponerme a estudiar y averiguar cómo se hace esto para hacerlo de la mejor manera, y dije, yo lo voy a poder hacer. Cuando pensé eso y lo resolví, lo estudié, lo apliqué y averigüé todo, resulta que mi jefe se lo dio a otro para que lo hiciera. O sea, me liberé de eso, o sea, aprendí a hacerlo, pero ahora no lo... Ya no tenés que hacerlo y te liberaste de eso. Sí. Dije, evidentemente, no sé. Y para vos, eso, que se lo hayan dado a otro ahora, ¿es un conflicto? No es un conflicto y yo aprendí otra cosa más. Bien. ¿Y por qué no te gustaba? O sea, ¿había un rechazo a qué? Me parecía que me sobrecargaba, o sea, estaba pensando en mí. O sea, ¿por qué? Si yo ya tengo mis tareas, ¿por qué no lo hace otra persona? Y a mí, me recarga a mí, que me quiero ir temprano. El rechazo no era a la tarea en sí. Un poco... ¿Que te disgustaba? Sí, ¿No era? No. ¿O sí? No. Era con la persona. Era a que no se lo dieran a otro. Sí. Y se lo dieron a otro al final. Sí. Bueno, ya está. Eso que la metafísica y lo transmutaste. El sufrimiento, entonces, en su momento, cuando surge, ¿cuál era? Que tenía que hacer algo que no me gustaba y que me lo dieran a mí. Ese era el sufrimiento. Sí, no sé, no era una cosa interna mía de inseguridad. Cuando aprendí a hacerlo y dije, ya está, aprendí. Que decir, va tan rápido que... Bueno, pero... No, yo no llego, yo no creo que ustedes tampoco lo lleguen a entender. Era una cuestión de inseguridad. ¿Qué te referís? Claro, tenía que hacer un trabajo que era compras y ventas y implicaba dólares y cambio, tenía que aprender cosas con cero error en lo que tenía que realizar, después rendirlo, un compromiso, y no lo había hecho, nunca lo había hecho. Nada, y pensé que... Entonces, fíjate una cosa, en un momento me dijiste que el problema era que vos preferías que esa actividad se la dieran a otro porque te estaban sobrecargando a vos. Sí. Pero también hay un rechazo a la tarea misma, sí, que te implicaba aprender cosas nuevas, enfrentarte a algo nuevo y desconocido. Entonces todavía había tal vez miedo o inseguridad ante una tarea nueva o una tarea desconocida. Sí. Era eso lo que te estaba frenando. Sí. Bien. ¿Y qué aplicaste entonces? Bueno, averigüé cómo hacerlo con mis compañeras, en internet, con mi esposo, o sea, de todos lados, cómo aprender a hacerlo, con mi jefa misma. Le dije, dígamelo de una vez, bien, y cómo se hace, y con todas las palabras. Ella me explicó, y nada, me sentí segura para hacerlo, lo hice una vez, pero después ya se Bien, el otro. Bien. Yo le voy a poner un ejemplo mío. Y a ver si les sirve de algo. Que creo que esto alguna vez lo conté. Había terminado, aquí me pasa recurrentemente esto, no es que me pasó una vez, me ha pasado más de una vez. El terminar una actividad, me voy a dormir, o después de la cena con el grupo, me voy a dormir inconforme con la actividad. Faltó algo que decir, que podría haber dicho y no lo dije, un tema, una respuesta o una pregunta que quedó sin responderse, etc. Me fui con eso en la cabeza, con esa sensación de insatisfacción. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el sufrimiento? Esa sensación misma de insatisfacción. Entonces, ¿cuál es la causa? El que no pudiste, claro, no pudiste... Sonia Galarza, ¿cuál es la causa? ¿Se escucha bien ahí? Yo Sí. creo que más que nada son tus expectativas. O sea, es como que tenés un nivel de expectativas en el grupo y tal vez en ese momento, en ese día, no cumplió tus expectativas. Puede ser que tenga un nivel de expectativa. Ahora, también puede ser que efectivamente haya preguntas que quedaron sin responder, cosas que debieron haber sido de otra forma y que no se hicieron, por el motivo que sea.
Puede ser, te acepto lo que me planteas, que el nivel de expectativa sea alto, pero puede ser también el hecho de que algo que debía hacerse no se hizo por X motivo. Puede ser por falta de preparación, por falta de atención, lo que fuera. En cualquier caso, ¿era factible cambiar la actividad que ya se había realizado? Por lo tanto, el conflicto, la causa del sufrimiento era desear que algo que ya fuera diferente, lo cual es imposible. El pensamiento era estúpido. O sea, es un deseo basado en una imposibilidad. Yo no estoy diciendo que usted no tome conciencia de que cometió un error o se hizo un diseño de una casa, pero se podría haber hecho mejor, electropoder o cualquier otra cosa. Estoy refiriéndome a el sufrir por ello, que son dos cosas diferentes. Una cosa, usted puede ver que se cometió un error, tomar conciencia de ella y ver si se puede corregir, y si no se puede corregir, tenerlo, ver de qué manera se puede subsanar la próxima vez que lo vaya a hacer. Y otra cosa es que usted esté fastidiado, molesto o deprimido porque no hizo algo que quisiera haber hecho. El estar lamentándose por no haber hecho lo que no hizo es absurdo. Es llorar sobre lo mojado. Vamos. ¿Le vale? ¿O no le vale? Porque ahí se está identificando a la persona por cómo habla, cómo lo dijo, qué situación. A ver, la conciencia, uno cuando hace conciencia de algo, eso no es estático, no puedo decir mi conciencia es esta, ¿no? Es la capacidad que tengo de darme cuenta que sucede. Y eso está todo el tiempo moviéndose, no es algo rígido. Pero si yo me identifico con algo y entonces eso que sucedió no hace eco de eso que yo creo que con lo que me estoy identificando, me enoja porque estoy identificado con algo, una forma, mis actividades tienen que ser perfectas. Estoy apegado al resultado de la acción. Estoy apegado al fruto de la acción. Quiero que al final de las actividades todo el mundo me aplauda, por ejemplo. O yo sentirme satisfecho porque tenía cierta expectativa, como mencionó Sonia Galarza, y la expectativa no la conseguí. No la obtuve. Entonces vamos ahora al noble octuple sendero, que es el tratamiento. Sí. Tengo que comprender primero que el pensamiento mismo que me está llevando a querer que algo que fue sea diferente es absurdo. Y es una pérdida de tiempo seguir pensando eso. Luego, si voy a la correcta intención o correcto pensar, que hay un apego al fruto de la acción, que eso es, donde apego al fruto de la acción es incorrecto pensar o incorrecta intención. Y así sucesivamente. Solución, puede que yo aplique algo, que es decir, bueno, si hubo algo, si el problema que me generó la reacción, el problema concreto que me generó la reacción fue que algo que no se dijo y eso se puede decir en el futuro, bueno, la próxima vez empezamos la actividad abordando ese asunto. Pero ya mismo puedo dejar de sufrir. Primero que nada, dejando de querer que algo que no puede cambiar, cambie. Entonces, la cesación del sufrimiento es concomitante ¿con qué? Con el desapego. Ese es el desapego. Pero ¿y qué es el desapego en ese caso? ¿Cómo surge el apego?
Querer que se repita algo. Querer que se repita algo. Bien. Entonces, cuando quiero que repita... Esperar con que Esperar. ¿Y qué es dentro tuyo esa acción de esperar o querer que algo que se repita? ¿Qué estás haciendo? Queriendo modificar lo que sucede. ¿Estás pensando? ¿Pensando en qué? Pensando. Entonces, desapegarse, en ese caso, ¿qué sería? ¿Qué hay que hacer? Dejar de pensar en eso. Dejar de pensar. La cesación del sufrimiento es posible porque es posible dejar de pensar en aquello que genera el sufrimiento. Si estás, por ejemplo, estás apegado a una persona, tu mamá que desencarnó, una pareja con la que terminaste una relación, una expareja, ¿qué más puede ser? El gato que se te murió el otro día, me pusieron un ejemplo bien concreto. Yo eso del apego lo sé, pero el gato se me murió y estoy sufriendo. Bárbaro. Hay un sufrimiento concreto. ¿Qué está haciendo la persona para sufrir por Puede ser queriendo que el gato resucite, pero no va a resucitar, ya sabe que no va a resucitar, así que es un pensamiento, o que la madre vuelva, la madre desencarnó, se fue, o que la pareja regrese, o simplemente me estoy lamentando, recordando tiempos mejores. En todos esos casos, ¿qué estoy haciendo? Pensar. ¿Cuál es la única solución para...? Es que la palabra desapego ni me gusta. Es dejar de pensar. Porque mientras siga pensando voy a seguir sufriendo y sigo magnificando el apego. Ese dejar de pensar va junto con el dejar de sufrir, que es la tercera noble verdad. Te quedaste pensando algo. Dejar de pensar. No, digo que por ahí es dejar de pensar de esa manera. Porque, a ver, uno se da cuenta de esto. Pero vamos al primer caso que dijiste. Te fuiste. Sí. Mira, a mí me pasa esto. Estás en una actividad y decís, no, pero esto lo puedo haber dicho de otra forma. Hay un ejemplo y no lo dije, o de lo que sea. Por ahí te diste cuenta. El tema es no mover. Lo voy a decir teórico, pero después práctico. No mover la personalidad. Dale. Es no agitar tu mundo de emociones ni de pensamientos para sentirte mal, pero sí pensar en, si es algo que sí puedo resolver la próxima actividad, puedo comenzar con 2 diapositivas que aclaren esto, y ahí el pensar es válido. El tema es que el pensar, el sentir y el actuar es válido si va acompañado de la razón o de la conciencia. Ahí cambió, ¿qué cosa? La motivación, la intención egoísta, el incorrecto pensar o la incorrecta intención, que era el apego al fruto de la acción. Mi pensamiento era egoísta porque todo iba en función de conseguir una satisfacción personal. Lo cambié la actitud. El objetivo ahora es que la gente, por ejemplo, aprenda algo, tome conciencia de algo. Sí, sigo pensando, pero el pensamiento es otro y sobre todo la intención del pensamiento es otra. Lo estoy haciendo por otro motivo. Y en el hecho, Fer, vamos a ver de un lado y del otro. Vamos. En uno te está reinando esa sensación que tuviste, esas emociones, y te nublan la conciencia, porque estás aferrado a ese dolor y a sentir ese malestar que por lo que te pasó. Y cuando viene de arriba, es al revés. Ese pensamiento es una herramienta de lo consciente que estás para resolver. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en el caso mismo que vos habías planteado previamente, esta cuestión del rechazo o el resentimiento por algo que una persona hizo, y el cambio de actitud. Hay un cambio de actitud de lo que vos estabas pensando antes, primeramente. Tal vez, reclamo.
rechazando el que algo que ocurrió haya ocurrido. ¿Es factible? Es como lamentarse, estar rechazando que naciste en Argentina y sos argentino. Ya naciste en Argentina y sos argentino. Papá, I'm sorry. Entonces, el pensamiento mismo es una pérdida de tiempo. Vamos. Lo cambias por otro pensamiento de perdón, para transmutar, por ejemplo, el sentimiento de rechazo. ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿Quería decir algo? Sí, Catañi. No, estaba pensando en esto, que en la observación, en tu ejemplo, de ir otra vez hacia atrás y repasar la actividad. Incluso si vos estuvieras pensando en que a lo mejor le podrías haber dado un mejor ejemplo a esa persona que necesitaba que te hizo una pregunta, o si lo estuvieras pensando desde el lado de haberlo hecho mejor, de una forma que le hubiera sido más útil a la persona, al participante en ese caso. También si te estás lamentando por eso, hay sufrimiento. Entonces el tema ahí sería en realidad observarlo, si te estás lamentando por eso, ¿por qué no lo hiciste? Estás en la misma situación. El tema es que vos lo observes, vayas hacia atrás, solamente para ver qué se hace mejor para la próxima. Hacer un autoanálisis de la actividad, ver qué estuvo bien hecho y ver qué se puede mejorar para de esa manera aprender de las propias vivencias y extraer experiencias. La otra es irse hacia atrás para hacer un autoanálisis y juzgarse uno mismo, o puede ser lamentarse. Pero el lamento, como vos bien lo decías, viene ¿por qué? Porque había apego al fruto de la acción. Apego al resultado. En ese caso puede ser apego a que te terminara la actividad y te felicitaran con aplausos y te hicieran un standing ovation y no pasó. Que todos se ponen de pie y te aplauden y como no pasó te lamentas. ¿Por qué sufrís? Porque estás apegado al fruto de la acción. Recuerden que la segunda noble verdad es el apego. Hay que ver a qué estoy apegado. Y el apego tiene su gemelo que es el rechazo. El rechazo es producto del apego. Ahí tienen dos casos más. Pero yo creo que hemos indagado bastante hasta aquí. No sé si quieren agregar algo. Si no, vamos a concluir con esto. Bueno. En los fundamentos de la atención, cada uno de los fundamentos de la atención está relacionado o lleva a la comprensión de una de las cuatro nobles verdades. El primer fundamento de la atención, que es el cuerpo, conduce a la comprensión de que el dolor y el sufrimiento en algún grado están implícitos en el hecho de tener un cuerpo físico. Hasta Jesús, que era un maestro, cuando lo crucificaron, algún grado de dolor habrá sentido. Ahora, diferenciamos dolor del sufrimiento psicológico que normalmente le agregamos al dolor y que los animales no lo padecen porque no piensan. ¿Cuál es el sufrimiento psicológico que se le agrega al dolor o que magnifica el dolor? ¿El prestar atención? Estar pensando en eso. No. Cuando hablo del sufrimiento psicológico asociado al dolor, Dan. Cuando, por ejemplo, te duele el dedo, te cortaste y te duele el dedo, decís, esto se me puede infectar, esto se puede ampliar con la mente, todo ese dolor. Puede ser, pero eso también puede ser, en realidad, que en base al conocimiento diga, sí, esto se me puede infectar, déjame ir al médico para que me atiendan correctamente. No me refiero a eso. Me refiero a me corté el dedo, qué estúpido, me hubiera fijado. El juzgamiento. Imbécil, tarado, y siempre lo mismo. Qué pedazo tarado, sí. ¿Por qué me ayuda? Pero claro, si en vez de estar en casa
cocinando, estuviera mi señora, que es la que tendría que estar haciendo esto, y yo estaría trabajando y le hubiera cortado el dedo y bla, bla, bla. Todo eso es sufrimiento psicológico. Ok, vamos. Sí. Que no tiene nada que ver con el dolor. Los animales no lo padecen y por eso aparentemente tienen una tolerancia al dolor mucha mayor que el ser humano. Porque en la mayoría de los casos el ser humano, por el hábito, por el samskara, el hábito de reaccionar con rechazo a las sensaciones desagradables, le agrega una actividad emocional y mental que magnifican, a veces multiplican y millonifican el dolor. Un pequeño dolor, exactamente. El fundamento de la atención o la observación de las sensaciones y sentimientos nos lleva a comprender que los sentimientos y las sensaciones son insatisfactorios por naturaleza porque están cambiando continuamente e incluso los agradables se vuelven dolorosos, como cuando estamos apegados a algo o a alguien y ante la pérdida de ese ser, entonces ese apego se convierte en sufrimiento, aunque en realidad el apego es siempre sufrimiento. Porque podrá haber un pequeño grado de ansiedad, pero la hay. Así que el apego es sufrimiento aun cuando está siendo satisfecho, mientras hay apego. Eso nos lleva a comprender la causa del sufrimiento, que es el apego. La observación de la mente es a tomar conciencia que los pensamientos son impermanentes, que la mente cambia continuamente a cada momento y que por lo tanto el deseo que es creado por la mente puede cesar. Entonces, si el deseo y el deseo egoísta, vamos a corregir, el deseo egoísta y el apego al fruto de la acción, el apego a las cosas, personas, etc., son la causa del sufrimiento y son creados por la mente, al no pensar lo que crea el apego o el deseo egoísta, tiene que cesar el sufrimiento. ¿Bien? Sí. Y la observación de los contenidos mentales o de los objetos mentales o del Dharma, entonces lleva a la comprensión de que el conocimiento no es el yo, ¿por qué? Porque se puede perder y se puede olvidar el conocimiento. Sobre todo aquel conocimiento que no se conciencia se pierde, que no se usa, no se practica, se pierde. Y por lo tanto hay que concienciarlo todo. Que yo no soy el conocimiento, porque el conocimiento no es parte de tu conciencia, a menos que valga la redundancia, lo observes, lo vivencies y a través de la observación, la vivencia, lo conciencies y lo vuelvas parte de tu conciencia. Eso era todo por hoy. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Vamos a concluir haciendo nuestra práctica de la prosperidad. Hagan conciencia de la... A ver. La meditación es lo que estuvimos tratando de hacer. Perdón. Pensá lo que hiciste. Vamos a llevar nuestra donación, la vamos a llevar al corazón y juntos la bendecimos. Repitiendo, amada presencia de Dios, yo soy. Bendice esta donación amorosa. Yo soy bendiciendo esta donación amorosa. Multiplicándola y millonificándola. En mis manos y dentro de esta actividad. En mis manos y dentro de esta actividad. Gracias, Padre. Gracias. Gracias.
Mientras se recoge la donación amorosa aquí en Callao 66, los saludo. Mi nombre es Fernando Candiotto. Nos encontramos próximamente. El próximo martes, los próximos 2 martes, no va a haber actividad presencial aquí en Buenos Aires porque voy a estar en Santiago de Chile, así que la transmisión la haremos oportunamente desde Santiago. Muy bien, muy buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando.